Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. De verdad que cada vez que me siento frente a la cámara y sé que al otro lado hay personas como ustedes, con ganas de descubrir cosas nuevas, me llena de energía y motivación. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de momentos positivos y pequeñas alegrías. Y si no es así, si el día se está presentando un poco gris, prometo que este vídeo les va a levantar el ánimo. Tengo una selección de series preparada que estoy segura, les dará mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona profundamente, algo que me ha hecho reflexionar muchísimo y que creo que también tendrá un impacto en ustedes, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, No vengo a hablar de las típicas novelas rosas que quizás tienen en mente, esas historias con triángulos amorosos imposibles y giros dramáticos exagerados. No me malinterpreten, también disfruto de ese tipo de series de vez en cuando, pero hoy vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a sumergirnos en series turcas que van más allá de la simple evasión, series que te hacen cuestionar la vida misma, que te dejan pensando durante días y que sin duda, cambian tu perspectiva sobre muchas cosas. Series que te atrapan desde el primer minuto con personajes complejos y tramas intrincadas, y te dejan con ganas de más, pero a la vez con una profunda sensación de haber aprendido algo valioso sobre el mundo y sobre ti mismo. Estas series a menudo se atreven a explorar temas tabú, a desafiar las normas sociales y a presentar personajes que luchan contra sus propios demonios internos. No son perfectas, claro que no, pero su valentía y su honestidad las convierten en verdaderas joyas televisivas. Antes de que empecemos a desglosar mi lista, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y quieren seguir viendo vídeos como este, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdas ninguna de mis futuras recomendaciones. Así que denle a ese botón de suscribirse que está justo ahí abajo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. De verdad, un simple clic puede hacer una gran diferencia y me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. Además, me encanta leer sus comentarios y opiniones sobre los vídeos. Me ayudan a saber qué les gusta, qué les gustaría ver en el futuro y a crear una comunidad en la que podamos compartir nuestras pasiones. Así que no duden en dejar sus preguntas, sugerencias y comentarios abajo. Prometo leerlos todos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en estas impactantes series turcas que, en mi humilde opinión, cambiarán su visión de la vida. Prepárense porque el viaje va a ser intenso, emocionante y, sobre todo, revelador. Vamos a analizar cada serie en detalle, explorando sus temas principales, sus personajes más memorables y por qué creo que son tan especiales. La primera serie que quiero recomendarles es, sin duda, una de mis favoritas de todos los tiempos, Sasiyet, que en español se tradujo como Immortals. Esta serie es una joya en bruto. Es una serie corta, de solo 12 episodios, pero cada uno de esos episodios es una obra maestra de la narrativa y la cinematografía. Desde el primer momento te sumerge en un mundo oscuro y complejo que te atrapa y no te suelta hasta el final. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria comienza a desvanecerse, Aga se da cuenta de que tiene la oportunidad de cometer crímenes que siempre había reprimido en lo más profundo de su ser. Él decide vengarse de las personas que le han hecho daño a él y a otros en el pasado, aprovechando que su enfermedad le permitirá no recordar sus actos. Es una premisa escalofriante y fascinante que te obliga a confrontar tus propios valores y a cuestionar los límites de la moralidad. Lo que hace que Sasiyet sea tan impactante es la forma en que aborda temas tan complejos y delicados como la justicia, la venganza, la moralidad y la memoria. Te hace cuestionar qué harías tú en una situación similar. ¿Sería justificable tomar la justicia por tu propia mano si supieras que no vas a recordar tus acciones? ¿Es la venganza una forma válida de lidiar con el dolor y la injusticia? ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestros actos si nuestra mente está alterada? Estas son solo algunas de las preguntas que plantea la serie y que te dejarán pensando durante días. La actuación de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral. Ganó un premio Emmy por este papel y con razón. Su interpretación es conmovedora, inquietante y completamente creíble. Logra transmitir la fragilidad y la determinación de Aga de una manera que te llega al corazón. Puedes sentir su dolor,
su frustración y su deseo de hacer justicia, a pesar de su enfermedad. Sassy-Jet no es una serie fácil de ver. Es una serie que te confronta con la oscuridad de la naturaleza humana y que te obliga a cuestionar tus propias creencias. Pero es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Es una serie que te marcará y que te hará ver el mundo de una manera diferente. Si están buscando una serie que los haga reflexionar y que los desafíe intelectualmente, Sassy-Jet es una opción excelente. La siguiente serie que quiero recomendarles es Bir Bakadr, que en inglés se tituló Ethos. Esta serie es completamente diferente a Sassy-Jet en términos de tono y estilo, pero igualmente impactante. Bir Bakadr explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada una con sus propias creencias, valores y experiencias. La serie sigue a Merim, una joven mujer de la limpieza religiosa que comienza a asistir a terapia después de sufrir desmayos inexplicables. A través de sus sesiones de terapia, conocemos a otros personajes que también están lidiando con sus propios problemas y conflictos internos. Lo que hace que Bir Bakadr sea tan especial es la forma en que desafía los estereotipos y prejuicios que a menudo tenemos sobre diferentes grupos de personas. La serie muestra la complejidad de la sociedad turca y cómo diferentes grupos de personas pueden coexistir, a pesar de sus diferencias. Te hace reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios, y te anima a ser más comprensivo y tolerante con los demás. La serie presenta una galería de personajes ricos y complejos, cada uno con su propia historia y sus propias motivaciones. Desde la joven mujer religiosa que lucha por encontrar su lugar en el mundo moderno, hasta el psicoanalista secular que se enfrenta a sus propios prejuicios, cada personaje está retratado con una gran sensibilidad y respeto. Bir Bakadr es una serie sutil, pero poderosa. No es una serie que te grite sus mensajes, sino que te los susurra al oído, invitándote a reflexionar sobre ellos. Es una serie que te hace pensar en la importancia del diálogo, la empatía y la comprensión mutua en un mundo cada vez más polarizado. Ahora cambiemos un poco el tono y vayamos a una serie que combina drama, acción y un toque de misterio, Kukur. Esta serie es una de las más populares en Turquía, y con razón. Kukur se centra en la familia Koval, que controla el barrio del mismo nombre en Estambul. La familia Koval tiene sus propias reglas y códigos de honor, y se dedican a proteger su barrio de las influencias externas. Sin embargo, su mundo se ve amenazado cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control de Kukur. Lo que hace que Kukur sea tan adictiva es su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y su acción trepidante. Cada episodio te deja al borde de tu asiento, preguntándote qué va a pasar a continuación. La serie está llena de momentos de tensión, drama y emoción que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Pero más allá del entretenimiento, Kukur también explora temas como la familia, la lealtad, el sacrificio y la redención. Te hace pensar en los límites que estarías dispuesto a cruzar por tu familia, y por lo que crees que es justo. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tus seres queridos? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu propia felicidad por el bien de tu familia? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie y que te harán reflexionar sobre tus propias prioridades. Kukur es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Es una serie que te hará reír, llorar y emocionarte. Si están buscando una serie que los entretenga y que los haga pensar al mismo tiempo, Kukur es una excelente opción. Siguiendo con series con un trasfondo social importante, quiero hablarles de Masumlar Apartman, que se podría traducir como El Departamento de los Inocentes. Esta serie se basa en una historia real y se centra en una familia que vive en un edificio antiguo y destartalado en Estambul. Cada miembro de la familia sufre de algún tipo de trauma o trastorno mental, y luchan por superar sus problemas y encontrar la felicidad. Lo que hace que Masumlar Apartman sea tan conmovedora es la forma en que retrata la enfermedad mental. La serie muestra la realidad de las personas que sufren de ansiedad, depresión, TOC y otros trastornos, y lo difícil que puede ser para ellos vivir en una sociedad que a menudo no los comprende. Te hace empatizar con los personajes y te anima a ser más consciente de la salud mental y a romper el estigma que la rodea. La serie presenta personajes complejos y realistas que luchan con sus propios demonios internos. A través de sus historias, podemos ver cómo la enfermedad mental puede afectar a las personas y a sus familias, y cómo la falta de comprensión y apoyo puede empeorar la situación.
Masum Lara Parman es una serie que te tocará el corazón y te dejará con una mayor comprensión de la complejidad de la mente humana. Es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de crear una sociedad más comprensiva y tolerante con las personas que sufren de enfermedades mentales. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles una serie que me sorprendió gratamente, Atiyeh, también conocida como The Gift. Esta serie de Netflix es una mezcla de drama, fantasía y misterio. Cuenta la historia de Atiyeh, una joven pintora en Estambul que descubre que está conectada a un sitio arqueológico antiguo en Göbekli Tepe, un templo prehistórico ubicado en el sureste de Turquía. A medida que Atiyeh investiga su conexión con el sitio, descubre secretos sobre su pasado y sobre el futuro de la humanidad. Lo que hace que Atiyeh sea tan intrigante es su premisa original, sus impresionantes localizaciones y su exploración de temas como la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y el destino. Te hace cuestionar si estamos realmente en control de nuestras vidas o si estamos predestinados a seguir un camino predeterminado. ¿Existe algo más allá de lo que podemos ver y comprender? ¿Estamos conectados a un poder superior? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie, y que te dejarán pensando durante mucho tiempo. Atiyeh es una serie visualmente hermosa y llena de simbolismo, que te dejará pensando en su significado mucho tiempo después de haberla terminado. Es una serie que te invita a explorar tu propia espiritualidad y a conectar con la naturaleza. Bueno, ahí lo tienen. 5 series turcas impactantes que, en mi opinión, cambiarán su visión de la vida. Cada una de estas series aborda temas importantes y relevantes, y lo hacen de una manera que te hace reflexionar y cuestionar tus propias creencias y valores. Espero que les haya gustado esta lista y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. Ahora, para resumir un poco, hemos hablado de Sasiyet, una serie que te hace cuestionar la justicia y la venganza, Bir Bakadr, que desafía los estereotipos y prejuicios, Kukur, que explora la familia y la lealtad, Masum Lara Parman, que retrata la enfermedad mental, y Atiyeh, que te invita a reflexionar sobre la espiritualidad y el destino. 5 series muy diferentes entre sí, pero todas con el poder de cambiar tu perspectiva sobre la vida. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles de estas series les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucha atención. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Así que ya saben, denle al botón de like, compartan este vídeo con todo el mundo y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por estar aquí, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.